Comunidad Charlotte Mason Iberoamérica en Argentina. Volviendo a una educación que que forma el el alma. alma. Muy bien, hermana, buenas noches. Gracias por conectarse. Vamos a retomar la lectura que dejamos la semana pasada, siempre en nuestro volumen 1. Específicamente vamos a partir del tema la instrucción de los niños excesivamente defectuosa. Les estoy proyectando en pantalla un poquito, ¿verdad? No es resumen de las ideas principales. Vamos a ir haciendo algunas pausas si gustan para poder compartir respecto a lo que vamos leyendo. Y básicamente este párrafo indica, ¿verdad? De acuerdo a la señora Mason, que el problema principal es que la educación suele ser defectuosa. No, falta de principios claros, ¿verdad? Hace referencia al conocimiento, ¿verdad? De que nosotros podamos tener, en la preparación que podamos tener como padres y que como en realidad a veces podemos incluso invertir tiempo en poder prepararnos para oficios, para profesiones, ¿verdad? Y que incluso de esa manera nos convertimos en algún momento aprendices hasta que logramos perfeccionar, ¿verdad? Ciertos oficios o profesiones. Y hace una pregunta, ¿verdad? En este párrafo que dice, ¿qué se puede esperar cuando uno de los problemas más complejos es abordado por quienes han reflexionado tan deficientemente sobre el principio del cual depende su solución? Sabemos que para fabricar zapatos o construir casas, para manejar un barco o una locomotora, es necesario primero un largo aprendizaje práctico como aprendiz. Podemos asumir entonces que el desarrollo del cuerpo y mente de un ser humano es un proceso comparativamente tan simple que cualquiera puede dirigirlo y regularlo sin preparación alguna. Si por el contrario el proceso es como una excepción, más complejo que cualquier otro en la naturaleza, y la tarea de suplir ahora el mismo es de una dificultad magnánima. ¿No es una locura no prepararse tal tarea? En otras palabras, hermanas, dice, si nosotros podemos prepararnos para muchas otras cosas, ¿verdad? Incluso algún oficio o alguna habilidad que tengamos. Si podemos prepararnos para eso, ¿verdad? Si sabemos que invertimos tiempo, ¿cómo no deberíamos prepararnos para tal tarea de lo que, como lo es la educación de nuestros hijos? La maternidad, la paternidad, ¿verdad? Todo lo que confiere, pues, ¿verdad? No solo la parte académica, sino el hecho de sacrificar, incluso dice aquí, ¿verdad? Logros, es mejor sacrificar logros que omitir esa instrucción esencial. Conocer algo de los principios básicos, por ejemplo, de la fisiología y las verdades elementales de la psicología. Yo me detuve y pensé en un ratito, ¿verdad? Porque uno a veces asume que tenés que, o tenés la idea del mundo que tenés que ser maestro, como decía Pau en las anteriores, para poder enseñarle a tus hijos. Pero en realidad no está hablando de eso. Habla del conocimiento que nosotros intencionalmente deberíamos de adquirir, prepararnos como personas para poder educar a nuestros hijos. Y yo busqué aquí un poquito específicamente qué es fisiología, porque uno oye el término, ¿verdad? Pero sabemos que es una parte de la biología, pero quiero leérselos textual. La fisiología es la rama de la biología que estudia cómo funcionan los seres vivos y cada una de sus partes. Es decir, mientras la anatomía ve cómo están formados, la fisiología estudia cómo trabajan. En otras palabras, cómo late el corazón, cómo respiramos, cómo el estómago digiere alimentos, ¿verdad? Entonces, me encanta que tome justamente estas dos ramas. ¿Por qué? Porque la fisiología es la ciencia, como dije, que estudia cómo funcionan las cosas, y la psicología es la ciencia que estudia la mente, las emociones y el comportamiento humano. Es decir, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos,
Y si nosotros relacionamos estas dos partes, tanto la fisiología como la psicología, ambas se complementan, porque una estudia la parte biológica y la otra estudia la parte del comportamiento. Entonces, hace un llamado, ¿verdad? Porque dice conocer algo de los principios básicos de la fisiología y las verdades elementales de la psicología. No dice que tenemos que convertirnos en biólogos, ¿verdad? Ni en psicólogos, aunque yo creo que las mamás todas somos psicólogas o al final de nuestra vida terminamos con un título de psicóloga, ¿verdad? Porque tratamos tanto con nuestros hijos, ¿verdad? Hay tantas oportunidades en que uno pues va aprendiendo con ellos. Pero menciona que dice, tener conocimientos elementales. Es indispensable para la crianza adecuada de los niños. Estos son los hechos indiscutibles, que el desarrollo mental y físico de los niños obedece a ciertas leyes. ¿Y cuáles son esas leyes? Las leyes que han sido establecidas por Dios en la naturaleza humana, en la manera que Él nos formó. Y que a menos que los padres se adapten en algún grado a dichas leyes, la muerte es inevitable. Que a menos que se conformen a ellas en gran manera y solo cuando esta conformidad ocurre en su totalidad, solo entonces se puede alcanzar un grado completo de madurez. Juzguemos pues si todos los que algún día serán padres no debieran buscar con diligencia aprender cuáles son estas leyes. Por cierto, quien dijo esto, investigué un poquito, Clau, tomando tu ejemplo, es el considerado, este señor Herbert Spencer fue considerado el padre del darwinismo social. O sea, un hombre con una teoría errada, les voy a decir, ¿verdad? Pero con muy buenos aportes en cuanto a la educación, ¿verdad? De hecho, él fue el que dijo, y no sé si apunté aquí, y si no les voy a quedar mal y se los mando. Amiga, Hola, perdón que te interrumpa, amiga. Justo dime. estaba escuchando hoy un, un texto, estaba escuchando un audio que tengo en Telegram de Israel White, y hablando de esto que vos decías de la educación de los padres, él dice que todos los padres se educan en el hogar, desde el momento que los niños nacen. Ujú. Desde del momento que los niños nacen, a los 4 años deciden que ya no quieren hacerlo más. Wow, yo quedé. O sea, ¿en qué momento nosotros pensamos que no podemos educar a nuestros hijos? Y si lo enseñamos a comer, le enseñamos a dejar el pañal, le enseñamos a caminar, le enseñamos todo. ¿En qué momento nosotros pasamos de ser educadores en el hogar a agarrar ese niño que nos dio el Señor y trasladarlo a que otra persona lo eduque? Ujú. Con convicciones que no sabemos cuáles son, ni qué Sí. le van a enseñar. De hecho, habla aparte más adelante en sí. Nada, eso iba a decir. La señora Mesa, Casi al final, sí. casi al final ella dice que qué bueno que hacemos esto por nuestros hijos y los preparamos, ¿verdad? Pero que de pronto los dejamos independientes y que a cierta edad ellos ya Y deberían. cada vez son más chiquitos, 2 años. Sí. Al menos acá en Argentina están queriendo hacer el jardín obligatorio a partir de los 2 años. Imagínate, o sea, una época en que hasta los pediatras recomiendan que de lo único que debe de rodearse el niño, por lo menos hasta los 5 años, es solamente de su familia primaria, ni ¿Sí? siquiera con tantas amistades. El pediatra nuestro nos decía eso de Gerardo. Él los necesita ahorita solamente a ustedes. O sea, es la etapa que está ahí, ¿verdad? Claro, en su conocimiento el biológico, ¿verdad? Pero hay una cita que yo saqué de Spencer que dice, en el aporte para la educación, dice, educación para la vida. Spencer defendía que la educación debe preparar a los estudiantes para la vida real y para su papel como ciudadanos responsables. Consideraba que la educación debía proporcionar conocimientos y habilidades prácticas que fueran útiles en la vida cotidiana y en el ámbito laboral. El parte del aporte que él dio a la educación me parece interesante, ¿verdad? Porque son cosas que en algún momento también la señora Mason menciona aquí, siempre más adelante, en que somos todos parte de esos niños que en algún momento son miembros de un Estado, ¿verdad? Y van a también estar dentro de la sociedad. Sí, lo que decía él, perdón, Margarita, era que, o sea, ella lo cita, yo pensaba, no para mí, porque
como avergonzando a los papás, ¿no? De la instrucción que le estaban dando, porque Spencer, bien como decías, yo también en su momento había investigado, porque ella toma todo ese párrafo de él, y él, para él la educación era educar al niño para que sea competente en lo laboral. Como en la supervivencia, ¿no? Del más fuerte, era un poco así. Entonces era prepararlo para ese momento en esa vida social. Entonces, o sea, lo que Charlotte Mason dice, una persona alejada del Señor sabe que un niño debe, que los padres deben saber cómo criarlo y cómo educarlo, aunque defectuosamente, porque lo educaba solo para la vida laboral, pero que sabía que los padres debían conocer al niño para educarlo. Y es como el Señor también, ¿no? A veces nos avergüenza a nosotros mostrándonos tal vez a no creyentes, obedientes, y nosotros que sí deberíamos obedecerlo, no lo hacemos. Es como haciendo un énfasis en que si ellos que educan, ¿verdad? O sea, que tienen ese pensamiento tan erróneo, están dando aportes consistentes de la educación, ¿cómo no nosotros que tenemos el llamado divino? ¿Verdad? Ajá, ahora entiendo. Gracias, Pau, porque ella lo cita, porque sí, a mí me pareció curioso que los orígenes y las creencias de ese señor son totalmente... Sí, son muy diferentes. Y el llamado es un llamado a la paternidad. Ella lo llama profesional, pero desde la coherencia que el Señor nos manda a ser mayordomos de esa obra, ¿no? Maravillosa que son nuestros hijos, obra de sus manos. Entonces, ser mayordomos de ellos, a los cuales después tenemos que, como todo mayordomo, tenemos que rendir cuentas, ¿no? Después de lo que hicimos con ellos. De lo que se nos ha otorgado, ¿verdad? También. Uy, perdón, hermana, que esta cámara está. Y bien, siguiendo en el mismo enfoque, ¿verdad? Resumimos entonces que educar requiere intención, pero también requiere conocimiento de nuestra parte, ¿verdad? El compromiso como padres. Luego hay otro párrafo, ¿verdad? Manteniendo siempre el aspecto al llamado a los padres que dice el proceder común de los padres. Entre esto, pues yo marqué algunas cosas, ¿verdad? Porque en realidad narra como un proceso, ¿verdad? Desde que el niño nace y el placer, ¿verdad? De tanto cariño con que un padre y madre reciben a un bebé, el asombro de los padres, de pronto dice, cuando todo eso pasa, ¿qué pasa? Porque se acaba. Y ya no se maravillan cuando el niño se muestra como un ser humano completo igual a ellos, con afectos y deseos y capacidades. Y en realidad, pensando en todo eso, lo que todos hemos pasado por esa etapa tan bonita, ¿verdad? Cuando los niños están pequeños, nuestros hijos, y que cuando vemos fotos, ¿verdad? Para mí eso siempre es muy, bueno, realmente me tocó mucho pensar en que hay una ilusión tan bonita, ¿verdad? Con los niños pequeños, con todo lo que nosotros pensamos, que queremos hacer con ellos. Pero con el tiempo, que ellos van creciendo precisamente como que ese encanto se pierde un poquito, ¿verdad? Porque vuelve, si no poquito, bastante, se vuelve en algo muy desafiante en el sentido completo de la palabra, ¿verdad? Porque empezamos a nosotros tener más conciencia de nuestro proceder frente a ellos. Porque en unos cuantos años vemos como de pronto un espejo en nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces vemos incluso nuestros mismos errores reflejados en ellos. Entonces, esta parte dice, el niño pues disfruta uno esa etapa, vea, pero cuando notamos, dice que el rol de los padres se convierte entonces no en solo suplir, ¿verdad? Las necesidades básicas de que un bebé tiene, que un infante, ¿verdad? Físicas, emocionales,
Dice, porque el niño sabe muy bien cómo apropiarse de lo que recibe. La preocupación principal de los padres es entregar algo que sea sano y nutritivo, ya sea en cuanto a libros ilustrados, clases, compañeros de juegos, pan y leche o el amor de la madre. Esta es la educación tal como la entiende la mayoría de los padres, con mayor cantidad de carne, mayor cantidad de amor, mayor cantidad de cultura, todo según su tipo y medida. Y dejan a sus hijos tranquilos, los dejan ser, permitiendo que la naturaleza humana se desarrolle por sí misma y vaya siendo modificada por el ambiente y por la herencia. Toda esta parte es como, para mí fue un trozo un poquito difícil al principio de digerir, pero porque yo pensaba, ok, pero es bueno dejarlos en algún momento, porque ¿qué pasa con el acompañamiento, verdad? ¿Hasta dónde yo puedo intervenir? Entonces me puse, porque justo viene el párrafo de la famosa frase de Charlotte Mason de la inactividad magistral. Entonces entré así como un poquito en dualidad, recordaba esta parte, pero comprendiéndolo mejor, hermanas, ¿verdad? Y ustedes me corrigen si no, no es el hecho de que nosotros vamos a estar todo el tiempo diciéndoles qué hacer, sino el proceso en que vamos viendo que ellos lleven su crecimiento, ¿verdad? De acuerdo a lo que van recibiendo, porque dice que está bien que se le deje crecer y que se le ayude a crecer de acuerdo a su naturaleza. Pero el acompañamiento a la hora, ¿verdad? Que como padres sabemos que tenemos que tener en la práctica de los hábitos, en la práctica de su costumbre, se sigue dando. No podemos dejarlo ser a su voluntad, porque es una voluntad que todavía está sujeta primero a sus padres, ¿verdad? Por la inmadurez que hay, ¿verdad? Normal, y que necesita ser guiada, ¿verdad? Y creo que en algún momento tocamos la parte en páginas pasadas de la voluntad y la razón, ¿verdad? Entonces no podemos dejarlo que porque él quiere algo, vamos a dejarlo a su antojo, ¿verdad? O porque lo que él quiere está bien. Sin embargo, dice, esta filosofía de dejarlo ser, entre comillas, solo abarca la parte menos importante del llamado de los padres y no aborda los extenuantes y continuos esfuerzos que se deben hacer en obediencia a la ley que producirá un ser humano en toda su excelencia. O sea, es una parte, ¿verdad? Porque ellos se van volviendo un poquito más independientes con la edad, pero no quiere decir, ¿verdad? Que vamos a dejar el llamado principal que nosotros tenemos como padres y los esfuerzos que tenemos que hacer, porque esos hábitos de obediencia, esos hábitos de atención, esos hábitos en los que trabajamos con ellos siguen desarrollándose, ¿verdad? Entonces no es cuestión del dejar ser en ese sentido, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren aportar algo aquí, hermanas. Sí, en realidad es ver hasta, o sea, cuando entra realmente el aporte de los padres, ¿no? Realmente con valor. Y si lo dejamos en su naturaleza, o sea, si, como dice ella, si lo dejamos ser, nosotros, o sea, ya sabemos a dónde vamos. Por eso, como decía Spencer, sin, con una filosofía equivocada, ¿no? Con un pensamiento equivocado, pero sabía que los padres debían prepararse para la crianza. Cuanto más un cristiano, prepararse para la crianza de un niño, de conocer tanto cómo funciona su cuerpo, cómo funciona, cómo es su espíritu, su mente completo. O sea, y no estamos preparados para eso, no nos preparan para eso. Entonces, por eso habla de la importancia y la inactividad magistral. Una vez escuché, no recuerdo ahora, pero escuché que daban
eh, Marcos 4, del 26 al 28. Si alguien me ayuda ahí a buscarlo, que habla del agricultor, ¿no? De cómo el Señor prepara la tierra. ¿Alguien lo tiene por ahí? Marcos, no lo tengo acá apuntado. Marcos 4, Marcos 4, 26 al 28. decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en tierra, ¿está bien? Y duerme y se Sí, levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. claro, como lo que hace el Padre es preparar toda esa tierra, ¿no? Mm, Siembra y espera, en fe, ¿no? A que a lo mejor al otro día no está todo el tiempo escarbando o sale a cada 10 minutos a ver si creció, a ver cómo está, no, tiene que esperar. Entonces esa es como la inactividad. Esperar en la gracia del Señor que actúe en la vida de nuestros hijos. Eh, eso es un poco... eh, ok, gracias, Pau. Y por eso acá resumía yo, el desarrollo del niño sigue leyes, no ocurre al azar, debe ser guiado sabiamente. Y encontré también, para pues, reforzarlo un poquito con la palabra del Señor, ¿verdad? Proverbios 22:6, ustedes saben que nos dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Instruir implica dirección intencional, no es dejar al niño sin guía, ¿verdad? No es dejarlo sin guía, sino esa instrucción, esa dirección intencional que como padres tenemos que tener. Y después está Proverbios 24:3. ¿Sí? Si alguien, vos lo tenés ahí, Clau, ¿lo podés ver? Proverbios 24:3. Tengo un montón, pero Ahí va, no los tengo. Proverbios, Después los voy a pasar. Proverbios 24:3. ahí va, aguárdenme, Por aquí déjenme lo ver. tengo, si ¿Lo quieren. tenés? Dale. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Ok. De que habla de la sabiduría, sabemos que el principio de la sabiduría es el conocimiento al Señor. Entonces, y esto también es para nosotros. Eh, Nosotros debemos estar preparados primeramente en el conocimiento del Señor para poder transmitirlos a ellos. Sí. Después la prudencia, ¿no? Ser prudentes en esa educación y no negligentes, porque sabemos el daño que podemos hacerles a nuestros hijos. Y por último, el conocimiento. Sí. Ok. Y después está Oseas 4:6 que dice, mi pueblo, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero mi pueblo fue destruido porque Por falta de es por conocimiento. falta de conocimiento. Eso es lo que nos puede pasar, ¿verdad? Sí. Bueno, después está Salmo 139:14, después los voy a pasar. Salmo 127:3, que habla de que los hijos son herencia, ¿no? Cómo cuidamos esa herencia, ¿no? Somos administradores de esa herencia. Con cuánto cuidado uno debe acercarse, ¿no? Sí. Con qué prudencia uno debe acercarse a los niños. Así es, así es. Y luego finalmente, siempre para este párrafo, dice, nada de lo que concierne a un niño es trivial. Sus palabras y acciones aparentemente sin sentido están llenas de significado para los sabios. Es en lo infinitamente pequeño que debemos estudiar lo infinitamente grande. Me encanta esta frase.
Y las vastas posibilidades y la dirección correcta de la educación se indican en el libro abierto que son los pensamientos del niño. A veces notar actitudes en nuestros hijos, ¿verdad? Si nosotros con atención, ¿verdad? Porque esto requiere entrenamiento, hermanas, requiere entrenamiento. Esto no es obviamente de la noche a la mañana, esto de nosotros atender y ver una actitud, ver a veces una reacción en nuestro hijo, algo pequeño aparentemente, pero que puede estar escondiendo algo más grande. Entonces, la importancia de ponerle atención a los detalles también con nuestros hijos, ¿verdad? A ser intencionales en las preguntas que hacemos, a indagar con mucha sabiduría, ¿verdad? Porque de acuerdo a la edad, eso nos va permitiendo. A veces ellos no hablan tanto como quisiésemos o como cuando están más pequeños, ¿verdad? Sino que de pronto empiezan, pues, a manifestar otras maneras también de comunicarse, ¿verdad? Y a veces en pequeños detalles con ellos nosotros podemos notar alguna lucha, algún hábito que tenemos que reforzar, ¿verdad? Alguna actitud que tenemos que corregir. ¿Cómo, verdad? O un mal hábito. Un mal hábito, definitivamente son de los más yo les iba a pasar un salmo, el Salmo 127, 3, 4 y 5. Dice, los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en mano del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba de ellos. Con esta clase de flechas no será avergonzado por sus enemigos cuando litigien contra él en tribunales. O sea, Dios no es que nos pone a nuestros hijos en manos y arréglate como quieras, no. Tenemos que criar a nuestros hijos conforme a la voluntad del Señor, sabiendo cómo hacerlo, ¿no? Él nos da las herramientas, pero no es dejar este paso de lado, como diciendo, bueno, ya está, hago lo que puedo, le doy de comer, lo visto. No, es todo, es un todo. Es un todo, exacto. Justo lo que decía antes, ¿verdad? No es que yo solo voy a proveerle las necesidades y ya con eso yo cumplí, ¿verdad? Y esta parte cierra diciendo que también una generación atrás, un gran maestro, dice, nunca cesó de reiterar que el plan divino, la familia, es la unidad de la nación. Que en el plan divino, dice, la familia es la unidad de la nación. No es el individuo, sino la familia. Y dice, hay mucho de que se puede aprender en esta frase, pero en la superficie entendemos que el todo es más que su parte, que el todo contiene la parte, posee la parte, ordena la parte. Y al ser esto así, los niños pertenecen a la nación. Son educados para la nación de la forma que a ella le es más beneficiosa y no de acuerdo con el capricho individual de los padres. La ley existe para castigar a los malhechores y para alabar a los que hacen el bien. Por tanto, en forma práctica, los padres tienen completa libertad de acción, pero deberíamos hacer bien en recordar que los niños son un bien nacional, cuya crianza nos concierne a todos, incluso a aquellas personas solteras o sin hijos que tienen bastante sombrío el rol de solo observar. Esto es aquí un poquito, vea, pero como yo lo comprendo, es que al final, pues nosotros estamos criando hijos también para ser ciudadanos de bien, ¿verdad? Entonces, y que en algún momento ellos van a estar expuestos a otras personas, ¿verdad? Que se van en algún momento, van a ser parte también de la misma educación que adquieran. Entonces, nosotros también debemos de ser como padres muy juiciosos en este sentido porque sabemos que ellos van a estar expuestos a todo eso. Por lo tanto, la intención de la educación nuestra debe de contemplar la idea de lo que ellos van a recibir también y a lo que ellos van a estar expuestos, ¿verdad? Entonces, todos participamos, o sea, cuando dice todos es que a todos los que ellos están expuestos en algún momento van a tener una participación. Y no sé si aquí es bueno recalcar también la intención de quienes nosotros estamos rodeando a nuestros hijos, a quienes ellos están siendo expuestos, qué es lo que están escuchando, qué es lo que están leyendo, con qué gente están considerando, ¿verdad? Porque eso es todo el tiempo. Si sabemos que la educación es un ambiente, ¿verdad? Una vida, sabemos que cada oportunidad es una manera de como aprender algo bueno, como también de aprender algo malo, ¿verdad? Entonces...
es un rol también que nos concierne a todos. Luego, no sé si hay algún comentario de alguna de las otras mamás por aquí, porque vamos a entrar en otro subtema que es el método educativo. Sí, no, para cerrar esto, que para mí es importante el tema de que ella no deja fuera en un principio, ella hablaba de que una mamá no puede prepararse, no puede entrar, ¿no?, a la maternidad sin haberse preparado, ¿no?, que dice la importancia de estar preparada. Y ahora también habla de la mujer que queda soltera y que no ha tenido hijos. También creo que podrían entrar, ¿no? Que no son simplemente observadoras, sino que están también llamadas. Y hablo también por las mujeres de la iglesia, ¿no? Siempre pensamos, ¿no?, con mis hijos, ¿qué pasa? Ellos también, ¿qué pasa si vos no estás? A veces me siento mal, o a veces se siente mal el papá y dice, ¿y si vos no estás? ¿Quién nos va a educar? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué? Entonces siempre está eso, y está la gracia y la soberanía del Señor primeramente, ¿no? Pero siempre hablamos y decimos, qué lindo sería que todas las mujeres de la iglesia, aquellas solteras, aquellas abuelas, o personas que tienen ya otros tiempos, ¿no? Poder dedicar, ¿no?, a ayudar a aquellas mamás que a lo mejor han quedado solas, o que realmente necesitan un apoyo en la casa. Entonces creo que esta filosofía debe ser para todas, para las madres, para las abuelas, para las tías, para las mujeres solteras. Por eso es importante también que esta filosofía se pueda mostrar en la iglesia, porque no deja a nadie, y el Señor no deja a nadie. Hay que edificarse una con la otra. Sí, exactamente, Pau. Y a veces no es fácil, ¿verdad?, a hablar de lo que uno está llevando, porque uno lo está haciendo y está como en una su burbujita, ¿verdad? Y te preguntan sobre cómo tus hijos son educados en casa, ¿verdad? Y todo el mundo siempre apela a qué currículum lleva. Bueno, a mí siempre me preguntan, no sé si a ustedes, ¿verdad? Pero siempre uno a veces termina siendo como el bicho raro de una reunión o algo, pero bendito sea Dios que ahora hay muchas más familias interesadas en eso que antes. Y también, sí, y muchas veces te dicen, bueno, pero vos tenés la bendición de que tenés tu esposo. ¿Qué pasaría con una mamá que está sola y tiene que trabajar? Y ahí le digo, ahí, hermanas, es donde tenemos que salir nosotras, ¿no? Ayudar a aquella hermana que tenga el deseo de educar a sus hijos, pero por X circunstancia no puede. Somos llamadas a edificarlas, somos llamadas a ayudar, cualquiera de la forma en la que puedo. Pero ahí es donde realmente interviene, ¿no? La iglesia y cualquier mamá a poder apoyarla, a lo mejor si alguien está cerca o de manera online, en lo que esa mamá necesite para poder cumplir, porque también se nos va a demandar eso. Sí, cierto, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Porque también precisamente esas carencias pueden ser suplidas si más familias tenemos el conocimiento de la filosofía para apoyar a esas mamás o papás, ¿verdad? En su defecto, que pueden haber quedado como nada más una persona educando a sus hijos, ¿verdad? En casa. Ok. Bueno, hablando un poquito, finalizando acá, decía el rol de los padres entonces no solo es de proveer, sino de formar carácter y de guiar con sabiduría. Hay otra cita también aquí que querías compartirles, que es Proverbios 22:15. El corazón no sé, no lo tengo acá textual, pero si quieren lo buscamos. Si no, pues yo lo resumí, que el corazón necesita formación y que también la disciplina es necesaria, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia. Bien, el método educativo.
Y acá hablo un poco de los métodos educativos tradicionales y lo que, pues, en lo que muchas quizás de nosotros fuimos educadas o criadas, ¿verdad? En aquello de una madre podía, dice, usar una zapatilla en el sentido de la disciplina, ¿verdad? Y se obtenía un buen resultado y sin ninguna culpa, ¿verdad? Entonces el método pues tradicional decía que se hace lo que los padres siempre dicen, ¿verdad? Y nuestros antepasados y se ha funcionado, ¿verdad? Y a veces por herencia, a veces de boca en boca, porque tu abuela lo hizo, tu abuela lo hizo y funcionó. Y decimos algunos y aquí estoy, ¿verdad? No sé, y no me ha ido mal, o soy de la generación y así me educaron y aquí estoy. ¿Verdad? Sin embargo, dice, entendemos muy poco la gigantesca revolución que está causando la ciencia en la teoría de la educación. Las tradiciones de los antepasados se han probado y han sido halladas insuficientes. Tomará mucho tiempo para que los axiomas de la nueva escuela pasen a circulación común. Y mientras tanto, los padres están obligados a utilizar sus propios recursos y por fuerza deben sopesar los principios y adoptar un método de educación por sí mismos. El que me funcionó, ¿verdad? El que me enseñaron o el que me dice la tradición. Por ejemplo, según el código pasado, una madre podría usar una zapatilla de vez en cuando. Claramente la autora alude al conocido castigo de los niños, ¿verdad? Con buenos resultados y sin ninguna culpa. Pero ahora, la persona del niño se considera sagrada. Y sea esta opinión correcta o incorrecta, infligir dolor con fines morales es algo que se rechaza en forma bastante generalizada. Aquí creo que está apuntando a esa disciplina dura, ¿verdad? Sin conocimiento de la palabra, solamente porque pues funcionó darle con el cincho, la chancleta o lo que sea, ¿verdad? Tradicionalmente. Y dice, no, ¿verdad? Hay un rechazo hacia eso. Sin embargo, sabemos que hoy en día muchas familias sin conocimiento siguen aplicando una disciplina no bíblica. ¿Okay? Otro ejemplo, dice, es la antigua regla de la mesa de los niños que decía, cuanto más simple, mejor. Y el hambre es el mejor aderezo. Curioso ese dicho, ¿verdad? Como diciendo, o sea, no me voy a complicar y si tiene una necesidad de algo, pues así se va a hacer, ¿verdad? Como cualquier cosa. Ahora, dice, la dieta de los niños debe ser al menos tan nutritiva y tan variada como la de sus mayores. Y el apetito, el deseo por ciertos tipos de alimentos hasta ahora una tendencia viciosa que debía ser reprimida. Es hoy en el marco de ciertas limitaciones la guía más confiable que siguen los padres para organizar una dieta para sus hijos. Aquí creo que también está tocando el tema de que tiene que comerse lo que hay, vea. No sé si cabe aquel dicho, ¿verdad? Pero sin tomar en cuenta la opinión del niño, ¿verdad? O sin tomar en cuenta también el hecho de pensar que tanto un niño es una persona, como uno de los principios de la misma señora Mason, ¿verdad? Es una persona. Entonces, también dice que la antigua teoría podría resumirse en que los niños hicieran lo que se les pidiera, que se preocuparan de sus libros, estudiaran, que disfrutaran del juego cuando ya habían cumplido sus deberes. Pero hoy, y aquí vamos al otro lado de la balanza, el placer de los niños tiene más importancia que los deberes. Porque si lo antiguo era todo bien impuesto, lo moderno es ahora, ¿verdad? El otro A que el otro extremo, o sea, nada de responsabilidad, nada de hábitos piadosos, de hábitos que tienen que ver con su comportamiento, con su puntualidad, con todas las cosas, ¿verdad? Que uno va trabajando con los niños y no se hace. Antiguamente, dice, fueron criados en sujeción. Ahora, los ancianos ceden su lugar y el mundo se modifica para los niños, ¿verdad? Porque se ha rechazado tanta la forma de crianza antigua que la balanza se ha ido completamente al otro extremo. Entonces ahora ya los ancianos no son sabios, no tienen validez y no hay respeto, ¿verdad? Por la sabiduría que puede haber. Y ninguna de las dos, ¿verdad? De hecho, las dos son completamente señaladas. Y creo que aquí también, no sé si había puesto yo unos ejemplos.
Disciplina dura, el antiguo enfoque, énfasis en deber sobre el niño, poco cuidado de su bienestar, ¿verdad? Cuando hablamos. Y el enfoque moderno, el niño como centro, exceso de comodidad y se prioriza el placer sobre el deber. El peligro actual, según la señora Mason, es caer en una especie de idolatría del niño, donde todo gira en torno a su comodidad. Ujú. Ujú. No sé si hay comentarios. Hay una De manita eso. alzada. Manita, Jime, te vemos tu manita. Hola, te hago una pregunta. Este párrafo antiguamente fueron criados en sujeción y demás. ¿Eso es una acotación de las traductoras o es algo escrito por Mason? ¿Está entre paréntesis? No, No, Porque no lo tengo acá. Entonces es por Mason. porque me llama la atención de que esto fue escrito hace 200 años. Sí, Esa era mi pregunta. sí. Sí, pero eso es de la señora Mason. Cuando está entre paréntesis es que es una de las traductoras. De las traductoras. Sí. Ujú. Eh, Ok, continuamos. ¿Quieres? ¿Hay alguien más? Sí, Claudia, ¿vos Claudia. tenés? Yo, Sí. sí, yo quería decir, bueno, viste que hoy, teniendo que ver con esto, debido bueno, el tema de antes decía de, bueno, la chancleta, o me acuerdo que mi mamá cuando yo era chiquita nos miraba a todos, éramos 5 hermanos, ya con la mirada, venía visita, teníamos que levantarnos de la mesa e irnos, y hoy a un niño no se le puede ni retar porque ya lo traumás, o sea, ante la sociedad ya está traumado. Y siempre habla del castigo, ¿no? Del castigo mal hecho, sin una guía bíblica, generó esto, ¿no? Porque me hizo algo o me hizo enojar, pero realmente la vara es algo que está aceptado en la Biblia, siempre llevando al corazón al niño y a la palabra, ¿no? Ujú. No, no me lo hace a mí, se lo hace al Señor. Pero bueno, eso se va a ver, se ve en otras, Más adelante. más adelante. Pero Se ve bien. hoy Sí. inclusive hay leyes en muchos países que no toquen al niño, ¿no? Pero para Ujú. nada, siquiera Mm. una penitencia, porque se trauma. No le Sí, pongas malas notas o no le pongas una nota baja porque se trauma. sí. No quieren que fracasen, ¿verdad? Muchos Mm. padres no quieren que sus hijos experimenten la sensación del fracaso, porque se van a traumar. O sea, completamente Pero equivocados. sí, y Cuando Charles Manson lo llama a eso que es eh, no buscar eh, los mandatos, o sea, culturales, estoy parafraseando, ¿no? Eh, Cuando siempre estamos pensando en lo que se hace normalmente o comúnmente. Entonces ella invita a, a observar eso, ¿no? A ver cómo lo vamos a hacer. Y en Marcos 7:8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y sigue, ¿no? Pero dice, porque dejando el mandamiento de Dios, o sea, cuando nos alejamos de Dios y escuchamos la cultura, ahí es cuando empieza la confusión y siempre estamos en esa duda, ¿no? En esa duda de si lo estoy haciendo bien, si no será demasiado, porque eh, la crianza de nuestros hijos es un discipulado y estamos tratando con el corazón de nuestros hijos. Algo que lo tengo muy fresquito porque lo estoy atravesando en, en carne. Y está fresco porque es una lucha diaria conmigo misma, ¿no? Esto de que es obra de las manos de Dios, mis hijos, son obra de las manos de Dios. Y entonces es ese cuidado, uno a veces la línea es tan fina, ¿no? Que uno la puede cruzar.
con esto de la corrección, o sea, cómo se corrige. Bueno, también está Ted Priest, ¿no? Que habla mucho sobre el tema. ¿Qué vamos a corregir? ¿El corazón o la acción, ¿no? O el acto? La conducta, para que no lo hagas más. No, no es no lo hagas más. Es llevarlos al Señor. Entonces ahí es cuando uno se enfrenta realmente, uno está criando, está discipulando el corazón y nos estamos enfrentando con el pecado de nuestros hijos, con nuestro pecado y el pecado de nuestros hijos. Entonces es una tarea difícil porque el pecado lastima. El pecado lastima, el pecado llega a lastimar el ambiente, ¿no? Donde nos movemos. Entonces, es importante ir a la palabra. Como decía antes, la mamá debe estar preparada para esto, no para saber física ni matemática. La mamá debemos estar preparados en la sabiduría del conocimiento del Señor, que es lo que el Señor quiere de nosotros en cada momento. Y el Señor hará, pero esa es la parte más difícil, buscar siempre el mandato de Dios y no como los demás crían a sus hijos. Y es la parte más retante hoy en día, ¿verdad? Porque precisamente por el papel y el rol que el mundo espera de la mujer, entonces dejamos esta parte para otras personas y es que luego nos vemos con consecuencias y muchas veces preguntamos el por qué en nuestros hijos, el por qué de algunas actitudes, el por qué, pero no nos vamos hacia atrás a la formación inicial, ¿verdad? A la parte que nosotros tenemos que estar siendo intencionales, a la parte en que no vamos a dejar, como resumí aquí ella, ni la antigua forma de educar, ni una cosa moderna, porque ambos son insuficientes, porque ninguno de los dos realmente se apega a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué método es el que me va a funcionar mejor? Pues como la palabra del Señor te indica. Independientemente los casos de nuestros hijos son individuales y cada uno de ellos son diferentes con su personalidad, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es la misma, ¿verdad? Y el conducirlos, como decía Clau, no es solo a corregir su conducta, es a pastorear su corazón. Es aquello de que yo me voy a sentar y voy a hablar por qué la mentira. Ok, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de la mentira? No solo está el hecho porque mentí para salir bien de algo, ¿verdad? Y que yo estoy luchando con esa mentirita de Gerardo que a veces para salir bien de una situación, ¿verdad? Entonces, pero ya había como mucha reincidencia. Y el hecho de sentarnos a ver, hijo, ¿qué dice la Biblia en realidad acerca ¿Y quién es el padre de la mentira, no? ¿Quién creó la mentira? La verdad es Cristo. ¿Quién fue el primero en distorsionar algo para quedar bien con algo? O sea, tal cual, ¿verdad? Y exponerlo. Entonces, más allá de preocuparme cuántas veces lo hizo, claro, es molesto, pero es de sentarse y decir, hijo, esto es así. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Sí. Y el Señor aborrece la lengua mentirosa de tal manera, porque eso quiere decir a la palabra. Que tú estás buscando la mentira porque quieres salir bien de algo. ¿A quién estoy exaltando? ¿A Dios o a mí mismo? Entonces, es una cosa de que hermana. Y otra cosa que le quería decir, que no hay que desfallecer porque nuestros hijos después lo ven. A mí me ha pasado, por ejemplo, de ir al McDonald's con mi hija y ver que ella observa, por ejemplo, cómo los niños tratan a sus mamás. Entonces, no sé, una rabieta de un nene también de 7, 8 años dice, dale, estúpida, así la palabra, ¿no? A la madre. Y entonces Isabela me dice, mami, escuchá cómo le grita a la madre, cómo le ordena a la madre. Entonces, no estamos haciendo algo que ellos no lo van a valorar. Lo van a valorar cuando ellos se comparen con el mundo. Entonces yo le digo, sí, hija, el mundo hizo todo al revés. Ahora los hijos ordenan a sus padres. Y bueno, comprame el jugo y la hamburguesa. Y la madre iba corriendo a comprarle el jugo y la hamburguesa al nene, ¿no? Y Isa me miraba y dice, no, mami, eso no está bien.
O sea, ellos con el tiempo lo ven, lo pueden evaluar. Sí, por eso Charlotte Mason hace tanto hincapié y yo agradezco, una de las cosas es eso, porque ella hace hincapié en que nuestros hijos sean partícipes de su propia educación. Entonces ellos deben saber cómo es su corazón, cómo es su naturaleza. Y lo que vemos afuera no es más que igual a nuestro corazón, solo que nosotros tenemos a lo mejor la bendición de saber cómo es nuestro corazón. Aquellos papás que no saben, no pueden mostrarle, ¿no? a los niños y corrigen la conducta. Por eso nosotros tenemos esa bendición de participarles a ellos en el conocimiento de por qué pasa lo que pasa, porque todo se trata del corazón, tanto de ellos como de nosotros. Entonces, esto es lo importante, como cuando leías, Margarita, antes, que decía, ¿qué es lo que pasa, no? Que al principio es todo tan hermoso, tan bonito, son chiquititos, y uno los niños tienen necesidades, ¿no? Un poco más simples. Cuando el niño empieza a crecer, todo lo que hay dentro de él también empieza a crecer. Entonces ahí es cuando empezamos a tener los conflictos y ahí es cuando nos tenemos que preparar, ¿no? Aún más para esos momentos. Por eso es cuando empieza, cuáles son los métodos educativos que vamos a empezar a tratar con esos niños a medida que van creciendo. Exacto. Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo. Examinarlo todo. Y eso es algo que también le muestro a ellos, ¿no? A mis hijos, de examinen lo que está pasando. Empecemos a examinar lo que está pasando. Sí. Sí. Luego ella da un ejemplo bien curioso ahí, imagino cuando lo vieron se dieron cuenta, lo de la niñita esta que ellos habían, un ejemplo de una revista inglesa, ¿verdad? Y justo hablando del ceder esto a los niños, de la mala manera en este sentido de la educación, en que llegan tarde porque su niña tenía que todos se pusieran la pijama, ¿verdad? Y justifican ellos porque ellos terminaron haciendo lo que ella quería, y dice al párrafo, por ello, dice, ¿hasta qué punto las nuevas teorías educativas son sabias y humanas? Y el resultado del conocimiento científico y psicológico. ¿Y hasta qué punto están al servicio de la idolatría de los niños, a la cual todos estamos sucumbiendo? No es una cuestión que se debiera decir livianamente. Cuando yo leo esto, siento que estoy hablando de una autora que recién lo escribió. Jime, coincidiendo contigo, pareciera que esto es lo que vemos hoy. Entonces, como decía Jime, ¿y esto lo escribió hace cuántos dijiste? Yo soy mala con los números, 200 años. El corazón del hombre es siempre igual. El corazón del hombre pasan los años y es el mismo. Sí, es el mismo. Porque se mira tan contemporáneo todo esto, ¿verdad? Y luego, pues, habla de que en todo caso, no es muy exagerado declarar que los padres que no siguen razonablemente un método de educación estudiado en su totalidad fallan hoy más que nunca en cumplir con las obligaciones que deben a sus hijos. Luego dice, el método como un camino hacia un fin, y es el último párrafo. Yo sé que estamos pasaditos de tiempo, pero no sé si lo terminamos, hermanas, si les parece, porque sí, es poquito lo que tengo. Aquí yo luego les paso esta presentación, si les funciona. Hoy no está tan bonita como la otra, pero pues un resumen de las ideas, ¿verdad? Es para seguir pues y hay unos también, unas bases bíblicas que puse. El método como un camino hacia un fin. El método implica dos cosas. Es un medio para lograr un fin y es también el paso a paso en tal dirección. En otras palabras, seguir un método implica una idea, una imagen mental del fin o un objetivo al que se quiere llegar. ¿Qué se propone usted que sea el efecto que ejerza la educación en su hijo y para beneficio de él? Reiteramos que el método es natural, fácil, flexible, discreto, simple, como lo es la naturaleza misma. Sin embargo,
es vigilante, cuidadoso, influye en todo y afecta todas las cosas. Es un resumen, ¿verdad? O sea, porque por lo que un lado puede tener todas estas virtudes para sobrellevarlo, a la vez requiere diligencia, perseverancia, constancia y otros calificativos que le estoy añadiendo yo que a mí me parecen, ¿verdad? Porque ella está hablando de su método acá, está resumiendo de su método, así lo entiendo yo. Dice, el método cuando tiene como fin la educación, toma para su servicio los asuntos más improbables para ese fin y lo hace de una manera tan natural como lo hace el sol cuando solo al brillar hace que soplen los vientos y que fluyan las aguas. Y acá me encanta porque menciona a ambos. Oigan, yo que estaba abogando por ambos en la otra sesión. La madre y el padre que pueden y están dispuestos, en otras palabras, la fuerza exacta del método, a educar a sus hijos, usarán todas las circunstancias de la vida del niño casi sin que se lo propongan. Así de fácil y espontáneo es un método educativo basado en la ley de la naturaleza, ya sea cuando el niño coma, o beba, o venga, o vaya, o juegue todo el tiempo, se está educando, aunque es igual de inconsciente de ello como lo es de respirar. Todo educa, hermanas, para bien o para mal. O para mal. Eso a mí me desafía. Lo que ustedes decían de los hábitos la otra vez. Va a aprender un hábito siempre, pero va a aprender o un hábito bueno o un hábito malo. Esas. Con respecto a lo que decías que está aprendiendo todo el tiempo, perdón que vuelva a lo mismo, pero el otro día fuimos al supermercado y había una mamá con el nene en la calle andando en bici. Entonces el nene se iba un poco más y decía, ¿por qué te vas tan lejos? ¿Por qué sí, mamá? ¿Y por qué me gritás? Porque vos también me estás gritando. La madre le gritaba y el nene le gritaba y ella se enojaba porque le gritaba. ¿Y pero qué le está enseñando? ¿Que gritar está bien? Exactamente. Mira, y yo lo pongo, nosotros vivimos en una casa de 2 niveles. Yo no sé ustedes, hermana, pero aquí la realidad, ¿verdad? A veces en realidad uno va y le dice, pero a veces no sucede, ¿verdad? Entonces, yo estoy en eso que cuando yo ya oigo, ¿verdad? Entonces, estamos entrenándonos con eso con Gerardo y con mi esposo, que si va a decirme algo, usted baja y viene a decirle aquí a mamá. O me espera, yo le digo, ya voy, y yo voy y hablo con usted si estoy muy ocupada. Porque si no estamos en esa, y a veces no es precisamente que uno está en un debate de un pleito, ¿verdad? Sino que, mami, ¿qué camisa me pongo? O mami, o me pongo. Pero en realidad, hermanas, a la hora de comunicar, ¿verdad? De que todo precisamente esto educa, es tan fácil perderse en que uno piensa que no está educando en esas cosas. No sé si les pasa a ustedes. Es como Espera que estoy cocinando. ¿Qué dijiste? Pero sí, lo que pasa es que luego son expuestos, ¿verdad? A lo demás y resulta que pues ya estamos gritándonos en la calle, ¿verdad? Por no tener el hábito de ir y acercarse. Entonces, cosas tan triviales como esas están educándolo, ¿verdad? Y cuidado, dice al final, cuidado con usar mal el método. Y leo acá, por ejemplo, el método del kindergarten o jardín de los infantes merece el nombre de método, ya que fue concebido y perfeccionado por educadores de gran corazón, con el fin de contribuir a la evolución multifacética del más complejo ser humano viviente y en crecimiento. Pero en manos de practicantes ignorantes se convierte en un miserable sistema duro como un trozo de madera. Y yo puse aquí, cuidado, porque nosotros estamos conociendo, estamos entrenándonos en este método, pero cuidado con usarlo de mala manera. Cuidado, yo lo vería aquí, cuidado
en usarlo fuera del contexto bíblico, ¿verdad? Fuera de lo que el Señor nos manda. Porque si entendemos que todos estos principios que ella dejó son a la luz de la naturaleza humana, de la forma en que Dios nos creó como seres completos, pensantes, tanto en la manera fisiológica y en la manera psicológica, podemos comprender también que el Señor mismo ha dado en su palabra las herramientas. Y yo leo cosas aquí y que aunque ella no pone un versículo bíblico, ven cuántos hemos sacado de las aplicaciones. Ven cuántas aplicaciones son tan comparables con lo que la Biblia dice. Entonces, hermanas, esto es un trozo grueso de carne para mí. Para mí, grueso de carne. Yo marqué 1001 cosas, pero pues para no hacerles larga la lectura, ¿verdad? Finalicé con 1 Corintios 10:31, ¿verdad? Donde dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y cada acción forma, buena o mala, forma. Ajá. Yo me anoté acá para el final, esto que hablaba, que criar equivocadamente no solo es un error privado nuestro de nuestro hogar, sino que es una ofensa para Dios. Y es un daño a la comunidad, porque ¿qué niños soltamos a la vida? ¿No? ¿Qué niños, futuros hombres o futuras mujeres, madres, soltamos a la vida? Exacto. El error de caer en no hacerlo bien, ¿verdad? Claro, tenemos nuestras luchas, pero precisamente qué ciudadano vamos a crear. Exactamente, porque nuestra generación, más bien la generación en la que están nuestros chicos, es la generación que tenemos la oportunidad, hermanas. Porque la generación pasada, déjenme decirles que es una generación que se perdió. En el sentido que hoy vemos la juventud que vemos, ¿verdad? Vemos chicos entre los ahora 20, 25 años, y si no antes, que están tomando la decisión sobre la existencia de su propia vida, ¿verdad? Ante una situación de depresión. Porque hoy la depresión, considerada como una enfermedad, porque lo es, ¿verdad? Médicamente lo es, pero están simplemente tomando sus propias acciones. Y decía el pastor el domingo en la iglesia que me gustaría compartirles esa presentación, si a ustedes les parece, un extracto quizás, pero decía que precisamente esta generación que parece tan conectada por toda la red digital que hay, hablando de los jóvenes de ahora, ¿verdad? Jóvenes, pero es la más desconectada personalmente y con Dios, porque no tienen redes fuertes, no tienen lazos fuertes de familia, de amistades, de hermandad, y tampoco de Dios, ¿verdad? Entonces pareciera que es una generación que está conectada, pero en el fondo está completamente desconectada. Y es triste, ¿verdad? Porque es una generación que ya salió al mundo, que está ahí. No estamos diciendo que no hay corrección ni regreso en Cristo, claro que sí, pero esta generación de nuestros chicos pequeños son los que tenemos la esperanza que cambien este destino que ahora está, ¿verdad? Que ahora vemos, triste, ¿verdad? En muchos casos de jóvenes. Así que... Y me levantó la manita. Jimé. Para añadir una cosa que estaba pensando justo cuando estaban compartiendo, es un poquito antes sobre que estamos instruyendo niños para una nación, para la nación. Me quedaba pensando que nosotros somos ciudadanos del cielo, y si nuestros hijos los guiamos para que ellos también sean ciudadanos del cielo, deberíamos instruirlos para esa ciudadanía. Y entonces digo, justamente con este versículo que estaba compartiendo en 1 Corintios 10:31, decir, todo sea para la gloria de Dios, pensando de que mis hijos van a estar en esa gloria. Entonces, pensando también en que ellos van a compartir
la misma nación celestial. Lo veía de esa forma. El destino final, ¿no? Para eso, hacia allá disparamos las saetas, ¿no? Hacia ese destino. Pero antes tienen que atravesar también la comunidad, ¿no? Donde van a estar. Entonces es toda una preparación, aunque la principal es el destino final, que es la celestial. Gracias, Jim. Bueno, hermanas, la lectura para aquí. Abrimos el micrófono. Yo sé que estamos con el tiempo, pero si hay alguien más que desea participar. ¿No? Están todas Por aquí, calladitas. por aquí yo voy a decir, porque de verdad a mí esta lectura me confunde, pero demasiado, ¿verdad? Y mira que precisamente en el devocional de niñas decía, yo creo que el devocional sentía que era más para mí que para mí, ¿verdad? Y decía Salmo 86:11, que dice: instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad, dame integridad de corazón para temer tu nombre. Y en general el devocional habla, y yo, lo que pasa en el día de hoy, a la misma vez por lo que se dijo hoy, y era que muchas veces es que el Señor nos deja integridad, que no es un corazón dividido. Porque con la misma boca que le decimos a nuestros hijos: te amo y quiero darte la mejor educación y quiero instruirme en Charlotte Mason, y sobre todo, como decía Jimena, porque en realidad nuestro anhelo es apuntarle a Cristo, punto, apuntarle a Cristo, ¿verdad? Que sean ciudadanos celestiales, pero a la misma vez con esa misma boca le decimos barbaridad, por lo menos yo hablo por mí, barbaridades, o le regañamos con el tono más cruel, ¿verdad? Que Dios no lo haría, Jesús no lo haría conmigo, pero yo sí lo hago. ¿Y qué pasa? Pues que el Señor nos ayude a ser íntegros y que nos ayude a temerle para realmente llevar a cabo esta labor siendo íntegros y no con doble de corazón, que con la misma boca que lo bendecimos también no hacemos lo correcto. Y me confronta muchísimo en la lectura de hoy y la palabra del Señor en mantener esa integridad del corazón, que nos ayude a mantener la integridad del corazón. Que si amamos al Señor, pues que tengamos un mismo sentir no ese doble del corazón. Amén. 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 Elcita, nos pones el verso en el chat. Yo quiero el verso. Sí. Y más allá de él, sí, esta es una oportunidad también para hablar con ellos cuando ya está bien, de decir que lo que pasó porque necesitas de Cristo, porque necesitas constantemente buscar del Señor, pedirles perdón, y para que ellos no nos vean como perfectos, ¿no? Esto me pasó porque mi pecado me lleva, porque todavía Dios tiene que hacer muchas cosas conmigo hasta que Él venga. Es una oportunidad para hablarle de Cristo y decir, bueno, yo también me equivoco, pero ante Dios yo pongo todo esto que me pasó lo pongo ante Él y te pido que me perdones, y le pido perdón al Señor también, porque nos puede pasar, a todas nos pasa. Inclusive cuando yo uso la vara, Isa sabe por qué uso la vara, por ejemplo, en ningún momento estoy enojada, pero lo tengo que hacer, me corresponde, porque si yo voy a dar cuenta ante el Señor. Entonces ella lo sabe, después nos pedimos perdón, vamos a la palabra, y bueno, todo queda, y ella después me dice: mami, yo hice mal, yo no hice lo correcto, pero siempre con eso, ¿no? Sabiendo que ellos vean que nosotros también somos pecadores, que nos equivocamos y necesitamos constantemente del Señor y de buscar de Él, porque solo no podemos. Amén. Mira, Gracias. yo abono aquí, hermanas, perdón.
abono que el mostrarnos vulnerables no está mal. Es la manera que ellos ven que nosotros estamos en la misma lucha y decidimos aún, a pesar de nuestro pecado, seguir adelante. Porque a veces, y me pasó a mí con Gerardo, yo tengo que reiterarlo, porque él en algún momento me dijo, mami, es que tú no pecas. Ay, eso, cuando él me dijo eso, yo sentía la mirada del Señor sobre mí como ustedes no tienen idea. O sea, ¿qué imagen yo estaba transmitiendo a mi hijo de una perfección hipócrita? Porque no lo soy. Después de que él me dijo eso, nosotros comenzamos a trabajar en eso con mi esposo, a reiterarle siempre, hijo, somos tan pecadores como tú. Estamos creciendo como tú, a la par tuya. ¿Y sabes qué? Todavía a mí se me demanda más, porque yo ya tengo tantos años, mi amor, y hay cosas que yo no he cedido completamente al Señor. Pero por medio de tu llegada y reiterarles la bendición que ellos son para nosotros, porque si no fuese por la presencia de ellos, quizás nosotros nunca nos veríamos expuestos en ese pecado de la manera que es. O sea, nuestros hijos tal cual son, eran necesarios en nuestra vida. 1, 2, 3, el número que tengamos. Eran las cosas que Dios, perdón, bien, los instrumentos que Dios iba a utilizar para hacernos ver. Si llegaron a los 40, si llegaron a los 30, si llegaron a la edad que llegaron justo cuando los necesitábamos, ¿verdad? Entonces, que ellos puedan ver nuestra vulnerabilidad y decir, mi amor, yo me equivoqué. No, no, al contrario, peco. Y se me demanda más porque yo te tengo a ti y soy llamada a modelar a Jesús para que tú le ames y le conozcas, porque ¿de dónde más va a venir el amor de Dios hacia ellos? Si no es de sus mismos progenitores, de sus padres. Es de esa manera ellos van a aprender a enamorarse del Señor, de la fe que vean en nosotros y ver que estamos en la lucha, ¿verdad? Así que les comparto ahí porque estamos todas, hermanas, en la misma. Sí. No, el otro. No sé si para terminar. Bueno, él sí emociona siempre. eh, porque cuando yo me acerqué a Charlotte Mason, lo tomé como una herramienta. El Señor es mi maestro. Ella simplemente me ayudó a ver lo que el Señor me estaba diciendo, ¿no? Y yo comprendí que, o sea, el grado de, para, el grado que es ser padre para el Señor, que siempre lo había tomado con tanta liviandad, ¿no? Y, y sé que el Señor nos da la bendición de los hijos para nuestra santificación. Es para nuestra santificación y es dolorosa. Es dolorosa porque estamos en esa lucha siempre de que si lo hago, si lo lastimo, si, o sea, ¿cómo, cuál es, ¿no? Y hay un versículo que yo se lo hice para mis hijos y realmente fue para mí. Fue para mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y lo había puesto para mis hijos y realmente el Señor me lo mostró que es para mí. Porque soy yo la que debo dar el ejemplo en mi hogar de la integridad de mi corazón. Y ellos también, como te decía Margarita, vos a mí también me dicen, es que vos haces todo bien. Yo no hago todo bien, hijo. Hago todo mal. Hago todo mal y estoy continuamente pidiéndoles perdón. Y, pero eso es lo bello de que ellos pueden ver que no somos perfectos,
Sé que nos equivocamos todo el tiempo. Y que el Señor en su misericordia nos permite santificarnos gracias a ellos. Ellos son gracia Amén. para nosotros. Amén. Gracias, Es el Joy. Salmo 101, 2, 3. El cartelito. Ese es el verso que tenemos ahorita. Este es el verso, el cartelito que yo tengo grande, lo hice con colores. Ahora sé que es para mí. Por eso más con dedicatoria. Ese es el verso que tenemos nosotros en este mes memorizando. Pau, qué coincidencia. Bueno, hermanas, respetando su horario, hermanitas, Sí. pues no sé si alguien más quiere comentar, si no, pues ya vamos cerrando la sesión.